Shalom, Masejet Shabbat, la página Tzadik Zayin Amud Aleph. Estamos en la segunda línea, en la palabra Kayotze. Vamos a ver, la Gemara sigue con algo parecido a lo que vimos antes que Rabbi Akiva dijo con respecto al Mekoshesh. Dice la Gemara Kayotze b'davar ata omer, va'ichar af Hashem bam, vayelech. Dice la Gemara del Pasuk, melamed she'af Aaron nitztarea divrei Rabbi Akiva. Como el Pasuk menciona a Aarón y a Miriam juntos, diciendo Vaichar Hashem bam en los dos, aprende de eso Rabbi Akiva que así como Miriam tuvo tzarat, así también Aarón también tuvo tzarat. Amarlo Rabbi ben Beteira, Akiva ben kach u ben kach ata atid iten et adin. אם כדבריך התורה כיסתו, ואתה מגלה אותו, ואם לא, ואתה מוציא לעז על אותו צדיק. Le dice Rabbi Ben Beteira, sea así o asá, vas a dar el din, porque si es como tú dices, la Torah no contó que Aarón tuvo tzarat, y tú vas y lo revelas. Y si no tuvo tzarat, entonces estás hablando cosas que no son sobre un tzadik. Pregunta la Gemara, ve'ela haktiv bam, pero si está escrito sobre los dos, parece que compara la Torah entre Aarón y Miriam. Dice la Gemara, A'u benizifa be'alma. Según Rabbi Ben Beteira, el bam viene a decir con respecto a la nezifá, que fue como un regaño por el enojo del Kadosh Baruj Hu hacia los dos. En eso son comparados, pero no con respecto a la tzarat. Dice la Gemara, Tania, que mande amar af Aarón itztare. Hay una braita que dice como la opinión que también Aarón tuvo tzarat. Dichtiv va'ifen Aarón el Miriam, veine metzoraat, Tana, dice la braita, shepana mitzaraato. De lo que se dice va'ifen Aarón el Miriam, que se refirió hacia Miriam, la braita aprende de eso, va'ifen como shepana, quiere decir, primero se curó de su tzarat, y solo entonces se refirió a Miriam. Dice la Gemara Maresh Lakish, Ahoshed beksherim loke begufo, el que sospecha gente que es kasher, que hicieron cosas que no tienen que hacer o que van a hacer cosas que no son permitidas, él recibe castigo en su cuerpo. Dichtiv, vehen lo ya'aminu li vegomer, Moshe Rabbeinu le dijo al Kadosh Baruj Hu cuando lo mandó a Egipto, pero ellos no me van a creer que tú me mandaste. Vegalia kamei Kadosh Baruj Hu de mehemnei Israel, mientras que el Kadosh Baruj Hu sabe que a Israel sí van a creer. Amarlo le dijo al Kadosh Baruj Hu, hen ma'aminim bnei ma'aminim. Ellos son creedores, hijos de creedores. Ve'ata en sofcha le'amin, mientras que tú finalmente vas a caer en algo que te va a faltar creer en ese caso. Entonces sabemos, la Gemara va a decir, hen ma'aminim, ellos son creedores, dichtiv, vayamen ha'am, que ellos al final sí creyeron que Hashem lo mandó y Hashem los va a salvar. Bnei ma'aminim, ve'emin ba Hashem, lo que está escrito con respecto a Abraham Avinu, que él creyó en lo que Hashem le dijo, que va a tener un hijo, etc. Ata en sofcha le'amin, shenemar yan lo emantem bi vegomer. Al finalmente, cuando el Kadosh Baruj Hu le dijo hablarle a la roca y él terminó golpeando la roca, le dijo al Kadosh Baruj Hu, ya lo emantem, como no creíste en lo que dije, por eso cometiste ese pecado. Sigue la Gemara, Mimai de la Ka. Ahora, ¿de dónde sabemos que recibió un castigo en su cuerpo? Begufo. Dichtiv vayomer Hashem lo od havena yadecha becheikecha vegomer. El Kadosh Baruj Hu, una de las señales que le dio a Moshe Rabbeinu que él de verdad lo mandó, fue que meta la mano al heik, con la ropa que está en el pecho, adentro, y la saque, y entonces va a estar con tzarat, va a estar con una plaga. Entonces vemos por qué le dio esa señal. Eso era por el castigo, por lachshot beksherim, por sospechar que a Israel no va a creer lo que le está diciendo. Dice la Gemara, Amarove vitema Rabbi Yossi beRabbi Hanina, midat tova memaeret lavo mimidat pur anut. Cuando el Kadosh Baruj Hu condena algo bueno que pase, pasa más rápido que cuando es algo negativo. Di'ilu bemidat pur anut ktiv vayotzi'a ve'ine yado metzoraat kasheleg. Con respecto a la señal que la mano de él va a tener tzarat, está escrito que la sacó del heik y después de salirse se le formó la tzarat. Di'ilu bemidat tova ktiv vayotzi'a micheiko ve'ine shava kivsaro micheiko de Shava Kibsoro. Cuando él metió la mano para que se cure la mano, ya cuando estaba en el Hek, cuando estaba adentro,
ocultada ya se curó y cuando la sacó ya estaba curada. Y no como la tzarat que vino solo después de sacar la mano. Entonces vemos que las cosas buenas vienen más rápido. Otra drasha dice la Gemara, Vaivla mate Aarón et matotam. Cuando Aarón tiró el palo y se volvió un tanín, los Hartumim también tiraron sus palos y los volvieron taninim. Y entonces el de Aarón tragó a los taninim de los Hartumim de los egiptos. Y está escrito, Vaivla mate Aarón. Dice la Gemara, Amar Rabbi Elazar, Nes betoch Nes. Fueron dos milagros, uno dentro del otro. Primero, que el tanín de Aarón se volvió a hacer mate, volvió a hacer un palo, y solo después se los tragó. Entonces son dos milagros, uno dentro del otro. Seguimos entonces con la Mishnah. Vimos en la Mishnah una machloket entre Jajamim y Rabbi Akiva, una persona que tira algo de Reshut HaYachid a otro Reshut HaYachid, pasando a través de Reshut HaRabim. Según Jajamim está patur y según Rabbi Akiva es hayav. Pregunta la Gemara, Bai Gabe, le mata me asara pligue, y la machloket es hasta la altura de 10 tfajim, ubea pligue, y entonces la machloket depende de lo próximo. De mar savar amrinan kluta que Moshe unja, umar savar lo amrinan kluta que Moshe unja, que uno opina que cuando es kalut, quiere decir cuando el objeto que él está tirando entra al aire que pertenece a Reshut HaRabim, hasta los 10 tfajim es el lugar, a la altura que pertenece a Reshut HaRabim, entonces es considerado como si está kalut, como si está agarrado por Reshut HaRabim. Entonces, uno opina que cuando está agarrado es como si estuviera depositado, como si se hubiera hecho anajá en Reshut HaRabim, y por lo tanto, Hayav cometió la labor de sacar del dominio privado al público. Y eso es Rabbi Akiva. Y Jajamim opinan que no se dice Kluta que Moshe unja, aunque está en el aire, está como agarrado en el aire, no por esto lo vemos como si está depositado. Por lo tanto, nunca paró el objeto en el dominio público y siguió directo al dominio privado y por lo tanto no cometió la melajá. Entonces, tal vez esa es la machloket entre ellos. Aval lemala me'asara divrei hakol patur. Pero si él tiró el objeto más alto de la altura de 10 tfajim, entonces, según todo el mundo, según Jajamim y según Rabbi Akiva, está patur. Velo yalfinan zorek mimoshit. Nosotros vimos que si una persona pasa un objeto de un dominio privado a otro dominio privado a través de Reshut HaRabim, no lo tira, sino lo pasa con la mano, en ese caso sí es una labor prohibida según todo el mundo, también según Jajamim. Lo vimos, lo aprendimos de las caretas que ellos pasaban los krashim de una careta a la otra. Entonces, de eso pues, aprendemos mushit. Entonces, si decimos que la machloket es bajo la altura de 10 tfajim, pero encima de 10 tfajim todo el mundo acepta que está patur, quiere decir que nosotros no aprendemos zorek mi moshit, que aunque moshit, cuando él pasa el objeto, sí hace la labor prohibida, también según Jajamim, si él tira el objeto de dominio privado, encima de Asarat Fajim, está patur. Entonces, si aprendemos la machloket de esa forma, entonces la machloket es hasta la altura de Fajim, encima de Fajim no hay machloket, quiere decir que no aprendemos que tirar es como pasar un objeto. O Dilma dice Rabbe, o tal vez la machloket es diferente. O Dilma le mala me asara pligei. Tal vez la machloket es justo solamente encima de 10 tfajim, ubea pligei, y de esto depende la machloket. De mar savar yalfinan zorek mimoshit, umar savar lo yalfinan zorek mimoshit. Uno opina que aprendemos que zorek, el que tira el objeto, es como pasarlo, como moshit, y ese es Rabbi Akiva, y por eso es hayav. Y Jajamim dicen que no, eso no se aprende uno del otro, y por eso está patur. Aval le mata me asara divrei hakol hayav. Y si esa es la machloket en la Mishnah, encima de 10 tfajim, quiere decir que debajo de 10 tfajim está hayav. Y según, ¿por qué? Maitaime, kluta que Moshe unja damia. Quiere decir que todo el mundo acepta que kluta, cuando está en el aire de Reshut HaRabim, lo vemos como si está también depositado en Reshut HaRabim. Ahora, más tarde en la Gemara vamos a ver una tercera opción, que la machloket es en los dos.
Entonces dice la Gemara, Amar Rav Yosef, Hamilta, y baile le Rav Hizda. Dice Rav Yosef, la misma pregunta que tuvo Rabbe, también la hizo Rav Hizda. Upashtani alei Rav Imnona mehai. Rav Imnona la contestó de una braita que se ha escrito, Mireshut ayachid le reshut ayachid veover bereshut arabim atzma. El que tiró algo de un dominio privado al otro dominio privado y pasó por Reshut Arabim, pero aquí en la braita se ha escrito la palabra Atzma, en el mismo Reshut Arabim pasó. De esto la van a aprender que estamos hablando hasta la altura de 10 tfajim. Entonces, Rabbi Akiva mechayev vechachamim potrim. Dice la Gemara, mide que amar Reshut Arabim Atzma, en la misma Reshut Arabim pasó, pshita lemata me'asara. Entonces es obvio que la machloket, estamos hablando en esa baita, cuando es hasta la altura de 10 tfajim. Pshita, le mata me'asara pligei, uvemai. Y entonces, ¿en qué depende la machloket? Y leima bema'avir, le mata me'asara. Si la baita está hablando, la baita no está escrito claramente que él tiró un objeto. Entonces dice la Gemara, si estamos hablando que él pasó el objeto, no lo tiró, sino lo pasó, y le bema'avir, le mata me'asara, ude michayev, le mala me'asara, velo michayev. El que pasó un objeto, en ese caso, ¿acaso solo si lo pasó bajo la altura de 10 tfajim cometió la labor? Y si lo pasa encima de 10 tfajim no cometió la labor. Ve'amar Rabbi Elazar amotzi masoy lemala me'asara chayav sheken masa bnei keat. Ya sabemos lo que dijo Rabbi Elazar, que el que saca algo cargándolo, aunque lo cargue encima de la altura de 10 tfajim, es considerado que hizo la labor prohibida, no tiene que pasarlo dafka bajo la altura de 10 tfajim, hasta la altura de 10 tfajim, porque así aprendimos, así hicieron también los keatim, así hacían en el desierto. Entonces se aprende que aunque alguien cargue algo encima de 10 tfajim, si lo saca del dominio privado público, cometió la labor. Entonces, no podemos explicar que la braita está hablando de alguien que está pasando el objeto, porque entonces, ¿por qué decir que está solo hasta la altura de 10 tfajim? También encima de 10 tfajim es prohibido. Ela lav bezorek. Entonces tenemos que explicar que la braita está hablando que alguien tiró el objeto. Velemata me'asara ude michayev, solamente hasta la altura de 10 tfajim comete la labor según Rabbi Akiva. Lemala me'asara lo michayev, encima de 10 tfajim ya no comete la labor, aún según Rabbi Akiva. Shma minei, de eso escuchamos, bekluta kemo sheuncha pligei shma minei. De eso aprendimos que la machloket es, si cuando alguien tira un objeto y pasa en el aire de 10 tfajim, hasta 10 tfajim, si decimos kluta kemo sheuncha o no, pero de mala, de encima de 10 tfajim, no decimos que aprendemos zorek y mushit, aún según Rabbi Akiva. Dice la Gemara, upliga de Rabbi Elazar. Esta conclusión no es como la opinión de Rabbi Elazar. De amar Rabbi Elazar, mechayev ayah Rabbi Akiva, afilu le mala me'asara. Rabbi Elazar opina que Rabbi Akiva opina que la persona comete una labor también encima de 10 y también bajo 10. Ve'ay de ketani reshut arabim atzma, lo diaja kohan de Rabanan. La conclusión de la braita Rabbi Elazar la admite. La conclusión de la braita es que estamos hablando de que alguien tiró el objeto bajo 10 tfajim. Y en ese caso dice Rabbi Akiva que está Jav, que dicen que está patur. Pero dice Rabbi Elazar, lo que tú concluiste de eso, que encima de 10 tfajim es seguro que también según Rabbi Akiva está patur, eso no acepto. En eso opina Rabbi Elazar diferente, y él dice que también encima de 10 tfajim, Rabbi Akiva dice que es Hayav. Entonces, ¿por qué la braita habló del caso que es hasta 10 tfajim? Para enseñarte la opinión de Rabbanan, que aún en la altura de hasta 10 tfajim, también dicen que está patur. Sigue la Gemara, upliga de Rav Hilkia Bartovi, y esta opinión no es como Rav Hilkia Bartovi, de amar Rav Hilkia Bartovi, toch shlosha divrei akol chayav. Si él tiró el objeto hasta 3 tfajim, como decimos lavud, por lo tanto, todo el mundo acepta que lo vemos como si está depositado, como si está puesto sobre Reshut Arabim, y Hayav según también Jajamim, le mala me'asara divrei akol patur. Si es más de 10 tfajim, todo el mundo acepta que está patur, aún Rabbi Akiva, mishlosha ve'ad asara, de 3 a 10, banu le machloket Rabbi Akiva ve Rabbanan. Y dice la Gemara, Tanya nami achi, una braita que dice lo mismo, betoch shlosha divrei akol Hayav, le mala me'asara eino ela mishum Shvut.
Dice la Braita que si es encima de 10 fajim, entonces está obviamente patur. Dice la Gemara que es una prohibición de Rabanán. Que es decir, si él tiró un objeto de un dominio privado al otro dominio privado, a través de Reshut Rabim, pero lo tiró más alto de Asarat Fajim, entonces es una prohibición de Rabanán. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué lo prohibieron. Y dice entonces la Braita, mutar, si fueran los dos Reshuta y Yahid, los dos dominios privados fueran de la misma persona, sí podría hacerlo. No es prohibido tirarlo de un dominio privado al otro dominio privado a través de Reshut Rabim encima de Asarat Fajim. Entonces, ¿por qué fue prohibido? ¿Por qué la Braita al principio dice que es Shvut, que es una prohibición de Rabanán? Porque es prohibido pasar de un dominio privado a otro dominio privado que no es de él, sin hacer iruv. Entonces, en el primer caso, que él tiró el objeto, como es encima de Asarat Fajim, no es una prohibición de Oraita. Si es a un dominio privado que pertenece a otra persona, es una prohibición de Rabanán. Y si es a su propio dominio privado que tiene, que tiene después de los Reshut Rabim, puede tirarlo de un dominio privado que es de él a otro dominio privado que es de él. Ahora, sigue la Braita, dice, Mishlosha ve'ad asara, Rabbi Akiva mechayev ve chachamim potrin. Entonces vemos que la machloket es entre 3 hasta 10. Según esta Braita, esta Braita dice claramente que la machloket es entre 3 a 10. Ahora, sigue la Gemara con respecto a la misma Braita y dice, Amar, mutar. Vimos que si los dos dominios privados de los dos lados de Reshut Rabim son de la misma persona, puede tirar un objeto de un dominio al otro, si él lo tira encima de Asarat Fajim de Reshut Rabim. Dice la Gemara, Leima tiavet yuvta de Rav. Podemos decir aparentemente que esta Braita es una tiuvta a la opinión de Rav, de Itmar, que fue dicho, Shnei batim beshnei tzidei Reshut Rabim, dos casas a los dos lados de Reshut Rabim. Rabbe Baravuna Amar Rav, en nombre de Rav, dijo, Asur lizrok mizelaz, es prohibido tirar de una casa a la otra casa, aun sean las dos casas de la misma persona. Ushmuel Amar mutar lizrok mizelazim. Es que Shmuel dijo, como aparentemente dijo la Braita, que se puede tirar de una casa a la otra. Entonces aparentemente la Braita claramente no como Rav. Dice la Gemara, velav mi ukimna leai kegon de midlei chad umitatei chad de zimnim nafal veati leatuyei. Dice la Gemara, ¿acaso ya no explicamos esa machloket? La Gemara en Eruvin así concluye que la machloket en ese caso entre Rav y Shmuel es cuando una casa es alta y la otra bajita. Entonces, sea que él tire de la alta a la bajita o de la bajita a la alta, él tiene que enfocarse muy bien y para tirar exactamente encima del techo de la otra casa que no es de la misma altura. En ese caso es que Rav prohíbe. ¿Y por qué lo prohíbe? Por el temor que tal vez, como él no va a lograr tirarlo al techo del otro dominio privado, y entonces el objeto se va a caer en Reshut Rabim. Ahora, que eso pase, que solamente se caiga en el Reshut Rabim, no es grave, dice Rashi, no por eso sería prohibido, porque él no tuvo esa intención con respecto a la caída en Reshut Rabim, es solamente mitasek, no por eso lo hubiera prohibido. Pero hay el temor que después de que el objeto se caiga en el dominio público, la persona vaya a cogerlo y entonces lo cargue 4 amot en Reshut Rabim o lo mete Reshut Rabim al dominio privado, y ese es el temor. Entonces por eso Rav no le permitió tirar de un dominio al otro, que no se llegue a caer al dominio público y lo llegue a cargar. Todo eso, pero es como dijo la Gemara en Eruvin, que es cuando una casa es alta y la casa es bajita. La Braita de nosotros podemos explicarla que las dos casas son de la misma altura y entonces no hay temor. Si él lo tira de un techo al otro, él va a lograr tirarlo, y en ese caso tampoco Rav dice que es prohibido. Sigue la Gemara, Marley Rav Chizda le Rav Imnona, ve Amri la Rav Imnona le Rav Chizda, mina amilta de Amurabonon kol pachot mishlosha que lavud dami. ¿De dónde es esa alajá? Que hasta 3 fajim es considerado lavud, que lo vemos como si está conectado, como si están juntos. Como vimos en la Braita también, que el que tira el objeto hasta la altura de 3 fajim, según todo el mundo lo vemos que está depositado en el dominio público.
Dice la Gemara, Amarle le contestó, Lefi she'i efsharla le reshut harabim shetilaket bemelaket ubereitani. Le contestó Rav Huna a Rav Hizda o Rav Hizda a Rav Huna, como la Gemara dijo que o este le preguntó a este o al revés. Le contestó, la razón del lavud hasta 3 tfajim es porque el dominio público no lo podemos deslizar. Y efshar shetilaket bemelaket bereitani. Melaket bereitani son los instrumentos que con ellos se desliza la madera. Dice, no podemos hacer lo mismo en el dominio público. Quiere decir, es obvio que el dominio público va a tener montaduras y va a tener lugares más altos y lugares más bajitos. Por lo tanto, todos esos lugares hasta 3 fajim son considerados como la base de la altura del Reshut Rabim, y por eso de ahí aprendemos la halajá de lavud. Le preguntó, y aji shlosha nami. Le dijo, si es así, también la altura de 3 tfajim también tiene que ser lavud, porque también en Reshut Rabim hay muchas cosas que tienen altura de 3 tfajim. ¿Por qué es hasta 3 tfajim y no más? Vetu adetnan ameshalshel dfanot milemala lemata imen gvoin min haaretz shlosha tfajim psula. Está escrito en la Mishnah en Masejet Sukkah que si una persona puso una dofen, una mejizá de arriba para abajo, si no llegó hasta abajo a menos de 3 tfajim del piso, la dofen está pasul. Ha pachot mishlosha kshera ma'ika lemeimar. Pero si es menos de 3 tfajim, entonces la dofen es kshera. Aparentemente, ¿cuál es la razón que hay esa diferencia si son 3 o menos? Que decimos lavud. Ahora, un azúcar ni siquiera es hecho en el dominio público. Entonces, obviamente, la razón no es porque el dominio público tiene lugares altos y bajitos. Entonces, vemos que el lavud depende de otra cosa. Le contestó, Atam ainu taime mishum de avia la mechitza sheagdaim bokin ba. Le dijo, allá en el azúcar no depende si es lavud o no es lavud, sino que cuando la dofen tiene la altura de 3 fajim, los gdaim, los cabras, les es fácil entrar y pasar por ahí. Por lo tanto, es una dofen que es considerada anulada. No tiene la importancia de una mejizá, de una pared, y por lo tanto, la azúcar es psula. Y cuando llega más bajo, ya es considerado que está cerrado, que los cabras no pueden entrar por ahí. Entonces, es considerado que sí está cerrado, y esa es la razón, pero es una razón diferente y no tiene que ver con la lavud. Le dijo, Tinach le mata. Eso contestaste, ¿qué pasa cuando puso la dofen de arriba para abajo? Le mala ma'ika le meimar, pero arriba, ¿qué puedes contestar? Quiere decir, también está escrito allá que si una persona puso una dofen en casos diferentes de abajo para arriba, también depende si llegan a estar al lado, cerca al shach, menos de 3 fajim o no, y allá no tiene nada que ver con si pasan o no pasan los gdaim. Entonces, obviamente, sí depende de la lavud. Ella concluye la Gemara con respecto a la lavud, kol pachot mishlosha que lavud dami ilcheta gemirila. La halajá que todo lo que es menos de 3 es considerado lavud conectado, es una halajá le Moshe mi Sinai. Y sigue la Gemara, trae un caso diferente, una braita diferente, Tanu Rabanan, Mireshut harabim le reshut harabim vereshut hayachid baemtza. Una persona que tiró algo ahora al revés, del dominio público a otro dominio público, pasando a través de un dominio privado. Rebi mechayev, según Rebi hizo una prohibición de oraita, tiene que tener korban, va jajamim potrin. Según jajamim, no es una prohibición de oraita. רב ושמואל דאמרי תרוויו לא חייב רבי אלא ברשות היחיד מקורה דאמרינן ביתה כמן דמליה דמי אבל שאינו מקורה לא. Dijeron Rav y Shmuel que Rebi dijo que cometió una prohibición de oraita solamente cuando el dominio privado está con un techo, está mekure, porque entonces lo vemos como si estuviera lleno, y como lo vemos que está lleno, el objeto que pasa por ahí, lo vemos como si está puesto sobre todas esas cosas que llenan el dominio privado. Pero si no tiene un techo, no lo vemos lleno, y entonces el objeto solamente pasa por ahí, y también según Rebi, está patur. Ahora, interesante, Rashi dice que de qué está lleno. Dice Rashi, Choshech vehevel, estar lleno de oscuridad y humedad. Sigue la Gemara, Amar Rav Chana, Amar Rav Yuda, Amar Shmuel, Mechayev haya Rebi Shtaim, Achat mishum hotza'a, ve'achat mishum achnasa. Dice la Gemara en nombre de Shmuel, que Rebi no solamente dice que tiene que traer korban, sino que tiene que traer 2 korbanot. Uno por
por meter el objeto, cuando él lo tira del dominio público al privado es Achnasá y después vuelve a salir del dominio privado al público, eso es Otzá, entonces cometió dos prohibiciones y tiene que traer dos korbanot. Cuenta la Gemara, Yativ Rav Hana, el mismo Rav Hana que lo dijo en nombre de Shmuel, estaba sentado y ve Kakashi, le era difícil esta opinión de Shmuel. Le Meimra quiere decir, según lo que está diciendo Shmuel, de Mechayev Rebi Atolada Bimkom Av. Si estamos diciendo que Rebi dice que tiene que tener dos korbanot y la labor que él hizo es Otzá y Achnasá, y sabemos que Otzá es el Av y Achnasá, meter del dominio público al privado es Tolada, quiere decir que Rebi opina que una persona que hizo Av y Tolada tiene que traer dos korbanot. Ve'atanya está escrito en la Braita, Rebi Omer Dvarim Hadvarim, Ele Advarim, Elu 39 melachot shenemru le Moshe beSinai. Rebi mismo dijo que la drasha de Ele Hadvarim, Ele son 36 en Gimatria, Advarim son 2, son 38 y Hadvarim son 39. Dijo Rebi que son 39 melachot. Ahora, como él dijo el número de melachot, quiere decir que también está diciendo que la persona no puede ser que tenga que traer más de 39 korbanot. Y si fuera que una persona que hizo la Tolada del Av tiene que traer dos korbanot, podría traer muchísimo más de 39 korbanot. Entonces, una contradicción. Dice la Gemara, Amar le Rav Yosef, Mar aha matnila bekashia lei de Rebi ad Rebi. Le dijo, tú Rav Hana, aprendes que lo que dijo Shmuel fue dicho sobre esa machloket entre Rebi y Jajamim y que lo dijo sobre la opinión de Rebi. Y entonces tienes una pregunta entre Rebi a Rebi. Anan, nosotros ad Rabbi Yuda matninan velo kashialan. Nosotros aprendimos que lo que dijo Shmuel, ese dicho, que hay que traer dos korbanot, no lo dijo con respecto a Rebi, sino con respecto a Rabbi Yehuda, en otro caso que la Gemara más adelante lo va a traer. Y entonces no tenemos esa pregunta que tú hiciste. Y hasta aquí Tzadik Zayin Amud Aleph. Muchas gracias. Be'atzlacha.